comienza con ellos, entendiendo qué quiere el cliente, para que ustedes puedan prepararse de esta manera y puedan entregarle al cliente lo que está buscando. Y como les dije, ¿qué está buscando el cliente? Hoy, para poder diferenciarse en el mundo, los clientes están buscando experiencias únicas, están buscando seguridad. Y en el mundo en el que vivimos hoy en día, la seguridad se trata más que de solo salud. Es todo. Y me refiero a eso desde todas las perspectivas. Están buscando accesibilidad. Y no me refiero a accesibilidad solamente para las personas que tengan discapacidades. Me refiero a accesibilidad a la ciudad de Barranquilla y al Atlántico, que sea accesible por aire, por ejemplo. Y vamos a hablar un poco sobre la apertura de las fronteras y de los vuelos entre los países latinoamericanos, dentro de Colombia y también en Europa y Norteamérica. El cliente también quiere que sea muy fácil, que todo sea fácil de hacer. Entonces ustedes tienen que hacer que esa experiencia en Barranquilla sea fácil y llevadera para ellos, para tener acceso. Si hay problemas, recuerden que siempre hay mucha competencia. Entonces se tiene que hacer todo muy fácil para el cliente. Y finalmente, y no menos importante, tiene que ser algo que tenga valor. Si es lo mismo que está ofreciendo algún otro competidor, ¿por qué elegir a Barranquilla? Y tienen que estar preparados para explicar eso de una manera sencilla, apropiadamente y ser muy sucintos. ¿Y en dónde estamos el día de hoy? ¿Dónde está Barranquilla y el Atlántico? Claramente sabemos que el mundo de hoy tiene una pandemia, eso no es un secreto para nadie y no es algo que deberíamos evitar. La realidad es que todas las partes del mundo están siendo afectadas por la pandemia. Cada rincón del mundo está sufriendo por una crisis del sector salud. Y esto se ve un poco más pronunciado en algunas áreas. Hoy sabemos que en Europa los casos están aumentando en una tasa alarmante. Sabemos que en el continente americano, por ejemplo, ayer hubo más de 100,000 casos en Estados Unidos. Y esos son momentos complicados. Sin embargo, necesitamos ver al futuro y entender que tenemos que estar preparados para estar seguros y asegurarnos de que nuestros visitantes se sientan seguros para que podamos movernos rápidamente hacia la salida de la pandemia. Pero lo único que tenemos seguro es que la pandemia no va a durar eternamente. Tenemos que prepararnos para tener una buena pospandemia. Eso es lo que va a determinar el éxito. Y el segundo plan como resultado de la pandemia es que hemos tenido una crisis económica global. Y yo no tengo que decirles eso, ustedes ya lo saben. Y ha sido algo que ha afectado tremendamente al mundo, elevando las tasas de desempleo, especialmente el sector del turismo se ha visto muy afectado y esto va a continuar después de la pandemia inclusive. Entonces, mientras nos concentramos en la recuperación y los momentos post pandemia, aún vamos a tener que lidiar con los problemas económicos y la crisis económica que llegó con la pandemia. Si nos remontamos a enero de este año, eh, pueden saber que algunas de las discusiones que estábamos teniendo tenían que ver con el sobreturismo. Y hoy estamos teniendo problemas con el hecho de que nos gustaría o desearíamos tener turistas. Entonces la situación ha cambiado dramáticamente. También tenemos otros problemas en el mundo. Y esto es un ejemplo del Brexit. En Europa tenemos problemas comerciales. Tenemos el aumento del nacionalismo. Y esto va a afectar la forma en que la gente se desplaza en el mundo y también va a tener un impacto en la forma en que hacemos negocios y la forma en que viajamos. Y finalmente, pero no menos importante, podríamos argumentar que tenemos una crisis existencial que gira en torno al cambio climático. Y esto no es algo nuevo para ustedes, pero está llegando al frente de todo lo que hacemos debido a la pandemia, porque más y más la gente que viaja alrededor del mundo se preocupa por el medio ambiente.
están preocupados por el planeta, están preocupados de que vamos, por dejarle algo a nuestros hijos y nietos. Por lo tanto, el turismo no solamente debe ser una excelente experiencia, sino que también tiene que ser responsable y sostenible. Entonces, uno podría decir que debido a la pandemia y el COVID, hemos sido interrumpidos. Ha habido una disrupción que va más allá de lo que nos podíamos imaginar. Y ha habido una cantidad enorme de pérdida de trabajos. Se han cerrado hoteles. Y yo tenía que buscar la palabra disrupción cuando para esa presentación. Y en los negocios esto genera innovaciones. La disrupción genera innovación en los mercados y redes que interrumpen las existentes, queriendo decir que las cosas que nosotros estábamos haciendo anteriormente, hace 8 o 12 meses atrás, tal vez no sean relevantes más en esta nueva economía. Y tenemos que encontrar nuevo valor y nuevas formas para atraer los clientes, para que de esta manera nuestros negocios puedan surgir y salir adelante en este ambiente. Entonces, quiero compartir con ustedes algunas cosas sobre PCMA, que es un reporte que hacemos y les vamos a mostrar algunas diapositivas sobre cómo la gente está pensando en ofrecerles algunas ideas de lo que estamos encarando y cómo Barranquilla y Colombia como país pueden sobrellevar todo este contexto. En nuestra encuesta, y esa es una encuesta global de alrededor del mundo, y en esta diapositiva en especial nos enfocamos en Estados Unidos y Canadá versus otros países. Y el 90% de las personas que tienen entre 25 y 50 años de edad dijeron que estaban dispuestas a viajar en el 2020, en comparación a un 74% de las personas que tienen más de 50 años. Y piensen sobre esto. La gente joven es la que más está dispuesta a viajar. Y las personas que tienen menos de 50 años reflejan una preferencia de volar en el 2020, el 73% versus 57%. Y en el 2021, 95% dijeron que estarían dispuestos a viajar. Pero quiero que vean esta diapositiva y se concentren en los destinos. Solamente el 7% están dispuestos a viajar en cualquier distancia en avión en el 2020. Pero en el 2021, todos los países, o el 33%, están dispuestos a viajar por avión, cualquier distancia. En vuelos de 5 horas, el 11% en el 2021. 2 horas de vuelo, van a poder ver que el número crece aún más. Y un vuelo de 4 horas, un 20%. Y solamente un 5% dijo que no viajaría en el 2021. Y eso es una noticia muy positiva, asumiendo que tengamos cómo manejar la pandemia, queriendo decir que ya tenemos una cura o tenemos un tratamiento. Entonces tenemos buenas noticias en el horizonte. Y lo segundo que quería que vieran, y desglosé esto por región, 45% de la región europea está dispuesta a ir a eventos locales de negocios, cosas que sean locales en su propio país o ciudad. El 45% estarían dispuestos de ir a un evento así. En Australia y Nueva Zelanda, ese número es un poco más alto, 47%, y es el más alto de todas las regiones. Solamente 31% de los latinoamericanos estarían dispuestos a hacerlo. Y su preferencia es no ir a un evento hasta que no haya una cura o un tratamiento para el COVID. Entonces tienen que ver estos números porque son muy importantes. Y quiero compartir algo más con ustedes que también es muy relevante. Y este es mi sector. Este no es el turismo. Este es el sector en donde creo que Barranquilla se puede posicionar mejor. Y esto tiene que ver con los viajes por diversión o la diversión. Como pueden ver, en Latinoamérica,
Lo primero que va a regresar van a ser las reuniones de negocios. Estamos hablando de reuniones pequeñas, no eventos grandes. Y esta próxima diapositiva habla sobre el segmento que va a regresar primero. Es salud, servicios financieros. Y tecnología, educación y telecomunicaciones van a regresar más rápidamente. Si vemos la parte inferior de la diapositiva, podrán ver que las salas de negocios o los eventos comerciales y exposiciones van a ser los que van a ser golpeados más duro y se van a demorar más en regresar. Y aquí es donde quiero que hablemos sobre dónde estamos en este momento. Y yo sé que las restricciones están empezando a levantarse, pero aún básicamente en el mundo entero, en muchos lugares, están regresando a un encierro. Estamos viendo lo que ha pasado con Europa. Y tenemos que saber que en China y en Asia las cosas se están abriendo rápidamente. Por ejemplo, en China, en algunas áreas, los hoteles están a un 90% de ocupación ya. Por lo tanto, están muy adelantados a nosotros y ahí hay una oportunidad y tenemos que pensar sobre esto y tomarlo en consideración. Pero en la mayoría de las ciudades europeas hay órdenes de quedarse en casa, hay sectores cerrados y es lo mismo que está sucediendo en Estados Unidos y en una menor extensión en Canadá. Hay acceso limitado a diferentes cosas. Algunas de las aerolíneas están cerradas todavía, otras están funcionando con capacidad limitada. Y yo sé que las cosas están empezando a abrir en Barranquilla, pero quiero advertirles o anunciarles qué es lo que está abriendo, cuáles son los sectores que están abriendo, pero también lo que está haciendo la gente. Hay movilización limitada y tenemos restricciones independientemente de las aerolíneas. A corto plazo, sin embargo, a medida que las restricciones se vuelven más laxas y la movilidad comience nuevamente a hacerse, estamos entrando a burbujas de viajes. Las cosas que son importantes es tener, por ejemplo, las pruebas rápidas. Y tal vez no sea importante en Colombia, pero por fuera de Colombia se tiene que poner mucha atención a esto, porque muchas ciudades, muchos países, cuando la gente regresa a la casa, la gente tiene que quedarse en cuarentena por 2 semanas. Y eso no va a dejar que la persona pueda trabajar y va a estar con restricción de movimiento. Entonces tienen que tener presente el hecho de que a corto plazo van a querer decidir si esto va a ser una inversión importante porque el retorno tal vez no suceda dependiendo de lo que estén haciendo. Y a largo plazo tenemos que ver más allá del COVID y tenemos que entender que eventualmente el COVID va a desaparecer. Y así es como Barranquilla y el Atlántico se van a posicionar para el turismo, para las reuniones de negocios, para diversión, etcétera. Y voy a decirles algo, a corto y a mediano plazo, tenemos que comenzar a hacer el trabajo en casa. La recuperación va a iniciar localmente y después va a empezar a regarse por todo el país y después va a comenzar por toda Latinoamérica y alrededor del mundo. Tenemos que empezar a trabajar para tener éxito y también poner a prueba lo que estamos haciendo para darnos cuenta si funciona, para poder expandirnos, expandirnos y expandirnos. Y como les dije, tenemos que comenzar localmente, después pasamos a nivel nacional, después a nivel regional en Latinoamérica y después globalmente. Es importante entender esto porque si comenzamos a enfocarnos en la parte global inmediatamente y no se pueden atraer suficientes negocios, así estén abiertos y existan los vuelos y no pueden atraer clientes, van a estar gastando dinero en cosas que no les están dando un ROI, un retorno a la inversión. Entonces queremos asegurarnos de que estén haciendo las cosas que les van a dar ese retorno a la inversión, pero estén preparados para hacer las cosas que el año entrante van a tener que hacer para estar listos y para recibir los clientes internacionales, regionales y también van a querer tener muchos visitantes de Colombia lo más pronto posible.
¿Y qué significa eso? Si comenzamos a trabajar localmente, queremos asegurarnos de que nuestros ciudadanos locales estén experimentando a Barranquilla y el Atlántico de una forma que no lo habían hecho nunca antes. Tenemos que crear experiencias emocionantes, estimulantes para nuestros clientes locales. Y ahí es donde tenemos que comenzar. Tenemos que hacer o generar experiencias que sean seguras, agradables y que sean accesibles y que le permita a la gente experimentar su ciudad de una manera en que nunca lo hubieran hecho antes, aunque sean de la misma ciudad. Y es interesante porque en muchos lugares que uno ve en el mundo, un extranjero conoce la ciudad mejor que los mismos locales. Y ahora es su momento para asegurarse de que los locales conozcan su ciudad. Entonces van a querer crear experiencias como esta. Y tiene que ser muy barranquillera, muy única a la ciudad, muy única a Colombia. Y se debe crear algo que sea diferente. Y eso es lo que llamo una staycation, a donde te quedas en tu casa, en vacaciones, en tu propia ciudad, y disfrutas tu ciudad. Vas a disfrutar restaurantes, museos, etcétera. Y lo siguiente que llamo, el siguiente término se llama bleisure. Y eso es muy importante. El poder de Barranquilla es hacer que se mezcle los negocios con el placer. Por eso es este nombre que se llama bleisure. Y no se pongan bravos, pero les garantizo que el cliente promedio no va a ir a Barranquilla y Atlántico y pasar 2 semanas allá. No lo van a hacer. Pero sí van a ir para hacer negocios y pasarán 2 o 3, 4 días en Barranquilla y en el Atlántico, disfrutando de su cultura y de todos los lugares maravillosos para visitar. Entonces, quiero que se enfoque en la forma en cómo van a empacar ese término que se llama bleisure para dar negocios y vacaciones a la misma vez. Por eso digo, vengan por negocios, pero quédense por placer. ¿Y cuáles son las personas que quieren atraer a su ciudad basados en los negocios que existen en Barranquilla, en el Atlántico? Y tengo que decirles algo. Si ustedes piensan en el año pasado, inclusive a principios de este año, si piensan en ciudades europeas, sea Florencia, Ámsterdam, Londres, Barcelona, Sevilla, todos ellos estaban quejándose porque tenían demasiado turismo, sobre turismo, y todos ustedes lo saben, ¿verdad? Y también se estaban quejando porque por el tipo de turista, no era necesariamente sobre el sobreturismo por lo que se quedaban, sino el tipo de turistas que estaban atrayendo, porque no estaban gastando dinero en sus ciudades, no eran sofisticados y de hecho estaban destruyendo sus ciudades. Lo que digo de los clientes de Bleacher es que es el tipo de persona que va a llegar a hacer negocios, pero se va a quedar para divertirse. Y ese es el tipo de cliente más sofisticado. Y no lo estoy diciendo de forma condescendiente, pero lo son y van a gastar más dinero en atracciones, comiendo, comprando, yendo a museos, etcétera. Y ellos van a poder disfrutar de su ciudad. Entonces, concéntrense en esto. ¿Quién va a venir? ¿A quién van a traer? Y van a querer comenzar a nivel local, ya sea en la región o en los diferentes estados del país o departamentos y después pasando a Latinoamérica antes de pasar al resto del mundo. Quiero que vean a Barranquilla con unos lentes diferentes. ¿Cómo presentar la ciudad de Barranquilla y el Atlántico? ¿Cuáles son las atracciones que pueden ofrecer? Los museos que tienen. Todo esto debe estar presentado como para un negocio. Y ustedes lo saben. Yo he ido a su ciudad y es hermosa. Es pequeña y tiene mucha competencia. No deberían preocuparse por su competencia, deberían enfocarse más bien en lo que es de ustedes, icónico para ustedes y deberían de presentarlo de la forma en que alguien presentaría Barranquilla y dejen de preocuparse por lo que hace Cartagena o Bogotá y preocúpense más bien por lo que tienen que hacer ustedes para poder presentar la mejor cara de Barranquilla. Y si ustedes mezclan los negocios con el placer, van a tener éxito. Pero no solamente eso, van a estar cambiando y van a aprender de los errores que habían hecho anteriormente en los diferentes lugares que se están quedando por el sobreturismo. Entonces, quiero que la gente
pueda ver la cultura rica, la historia de su país y de su ciudad. Bueno, como resumen, hay algunas cosas que quiero de las que quiero que hablemos. Primero, el cliente debe venir primero, debe ser lo primero. No importa lo que ustedes quieran si no están satisfaciendo al cliente. Tienen que entender al cliente y saber qué es lo que están buscando. Y ya sea unas vacaciones normales, ya sea un bleisure, vacaciones por negocios, o si solamente son vacaciones para pasarla rico. Es importante entender al cliente. También es importante, y esto lo digo eh, con mucha seriedad, y es algo que tiene que ver con mucho cuidado, que la gente que visita su hermosa ciudad por negocios son sus mejores oportunidades para capitalizar las vacaciones por diversión, y pueden hacer las dos. La gente puede ir a visitarlos por un negocio y pueden traer sus familias y se pueden quedar una semana adicional, un fin de semana, un puente, pero yo sé que no se van a quedar más que eso y tal vez van a querer visitar otros lugares del país. Y la recuperación del COVID comienza localmente. Pero quiero que piensen más allá de la recuperación, quiero que piensen más allá de la crisis del sector salud, quiero que piensen más allá de la posibilidad de tener una vacuna, un tratamiento. Quiero que piensen sobre cómo se están preparando ustedes y su ciudad para que sean atractivos y llamativos para los turistas y para las personas que quieren hacer negocios. Y ese es su enfoque porque ese es su futuro, no lo que nos está pasando en este momento. Las restricciones van a ser levantadas eventualmente y quiero que entiendan lo siguiente. En los próximos 2 años, las preocupaciones financieras van a seguir presentes. Entonces, déjenme les explico. Mientras se vuelve más seguro viajar, todo esto está bien. La gente aún tiene problemas con lo que pueden hacer y no porque han perdido su trabajo. Tienen problemas porque sus compañías tal vez no los dejan viajar y no los dejan viajar no solamente por las preocupaciones financieras, no los dejan viajar porque les da miedo los problemas de responsabilidad que tienen con los empleados. Entonces tienen que entender esas dinámicas que están en este momento en vigencia y cómo superar esos problemas los va a hacer inclusive más exitosos. Las staycations o vacaciones tradicionales y bleisure, vacaciones de negocios con diversión. Aquí no les estoy diciendo nada que no conozcan. Lo que les estoy diciendo es que ustedes tienen que posicionar a su ciudad de una manera única, no compararla con Cartagena ni con lo que está haciendo Bogotá. No les debería importar lo que están haciendo esas ciudades, deberían de importarles la experiencia que ustedes pueden crear localmente, cosas que en ninguna otra parte se pueda encontrar en Colombia ni alrededor del mundo. Entonces queremos crear experiencias únicas para que la gente diga, necesito ir a Barranquilla a experimentar eso. Y hay muchas cosas que yo he visto en Colombia, pero específicamente en Barranquilla, por las cuales yo regresaría. Entonces, quiero que hagan eso. Al final de cuentas, lo que se tiene que hacer es entender que todos vamos a superar esa etapa, todos vamos a superar esta crisis de la salud. Pero si preparamos a Barranquilla y el Atlántico para mañana, van a tener éxito. Por lo tanto, tenemos que comenzar a innovar hoy para poder tener éxito mañana. Muchas gracias, muy amables. Y estoy abierto a responder preguntas, pero estoy seguro de que se me acabó el tiempo. Igualmente, muchísimas gracias por el tiempo que me dieron para hablarles el día de hoy y espero poder ver cuánto van a avanzar